¿Cómo están, alumnos? Ahora vamos a tratar de hablar sobre la gestión de riesgos. En este curso trataré de dar esta cápsula resumida de las 3 unidades y las he separado por colores que vamos a tocar durante el curso. Básicamente la gestión de riesgos, de acuerdo al PMI, nos dice esto, que nosotros debemos identificar los riesgos, hacer un análisis cualitativo de la performance de los riesgos, un análisis cuantitativo en las cuales tenemos que ver el impacto del riesgo per se y la probabilidad de ocurrencia, y un plan de respuesta al riesgo. Y este plan de respuesta lo debemos ir monitoreando y controlando durante todo el ciclo de vida hasta que el riesgo lo eliminemos o lo mitiguemos. Eso es lo que dice el PMI. Bien, en introducción. En introducción, ¿qué cosa es un riesgo o, o una oportunidad? Es un evento que va a ocurrir en el proyecto, que lo tenemos identificado, o muchas veces no, que tiene una probabilidad de ocurrencia y puede tener un impacto, ya sea en costo, en el cronograma o en el tiempo y en la calidad del entregable que vamos a tener en el proyecto. Básicamente, eso es un riesgo. Nosotros ya tenemos identificado el evento, la probabilidad que ocurra ese riesgo y el impacto que va a tener en el proyecto. Luego de eso tenemos planificar la gestión de riesgos. Para planificar la gestión de riesgos, lo primero que tenemos que hacer, y eso se lo recomiendo siempre, es crear un RBS, un Risk Breakdown Structure, o una estructura detallada de riesgos. Vamos a decir que es como un organigrama. La estructura detallada de riesgos, comenzamos a identificar todos los tipos de riesgos: riesgos técnicos, riesgos de ingeniería, riesgos legales, riesgos administrativos, riesgos de gestión, riesgos de calidad, riesgos de procuraduría, de aprovisionamiento, de socios, de partners, de subcontratistas, etcétera. Y ahí dentro de ellos vamos definiendo qué tipo de riesgos pueden aparecer ahí. Pongamos todos, tenemos que llenar la tabla completa. Una vez definimos, podemos identificar la que hay probabilidades de algunos riesgos que prácticamente son casi nulas. Y también tenemos que analizar el impacto, qué pasa si ocurre ese riesgo. Pero tenemos que identificarlo. Si no identificamos y solamente definimos 2 o 3 riesgos porque creemos que pueden ocurrir por alguna referencia de alguna información que nos dio algún proveedor, algún contratista, el departamento de compras o el departamento de ingeniería, no es suficiente porque van a aparecer otros riesgos. Nosotros tenemos que tener esa escala de riesgos bien definida y una vez que la hayamos tenido definida, construir una matriz de probabilidad de impacto de esos riesgos. Y de acuerdo a eso, asignamos responsables y vamos monitoreando los riesgos, que eso ya lo vamos a tocar en las otras unidades. Así es como debemos planificar los riesgos. ¿Cómo los identificamos? Nuevamente, crear el Risk Breakdown Structure, la estructura detallada de riesgos con el equipo de proyecto. No la podemos crear nosotros como directores de proyectos en una forma autónoma, ¿no? O autócrata. Esto debe ser democrático, debemos escuchar a los expertos. Y para eso podemos hacer metodologías de brainstorming, análisis DAFO, Delphi, encuestas, Ishikawa, etcétera. Diferentes tipos de herramientas podemos utilizar con el equipo de proyecto para identificar todos esos riesgos que están en este RBS. Definir el alcance a detalle, porque si el alcance no está bien definido, en las líneas escondidas donde no está definido pueden aparecer nuevos riesgos. Y para definir el alcance debemos conocer estas 3 cosas muy claramente: las limitaciones que tenemos, los supuestos que hay en el proyecto y los recursos con los que contamos en el proyecto, si son o no suficientes. Establecida estos 3 primeros parámetros y estos 3 segundos parámetros, ya podemos tener una identificación mucho más profesional, mucho más sólida de todos los tipos de riesgos que puedan haber en el proyecto. Terminada la identificación, pasamos al análisis cualitativo. ¿Qué es el análisis cualitativo? Es clasificar los tipos de riesgo, ¿no? Ahí podemos tener una escala de probabilidades que podemos asignarle, por ejemplo, probabilidad baja de 10, 25, 50, 75 y una probabilidad muy alta 90. Yo normalmente suelo usar esta. Pueden usar la de cuartiles, 25, 50, 75. Hay diferentes formas de usar, pero se le debe asignar una probabilidad de ocurrencia del riesgo para saber si el riesgo es de baja probabilidad o de alta probabilidad o de media probabilidad en caso no tengamos bien claras las cosas. La prioridad de impacto por probabilidad, tanto en tiempo o en costo y en calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la importancia o la prioridad que le vamos a dar no es
el retraso de un día, 2 días, una semana, 2 semanas. El retraso no es en los tiempos que nosotros definamos, sino en relación a la línea base que hayamos definido. Es decir, si mi proyecto dura un año y el retraso es de 2 días, quizás es un impacto bajo. Pero si el proyecto dura una semana y el retraso es 2 días, el impacto ya es alto. Entonces, la relación del impacto en tiempo, en costo y en calidad tiene que estar en función de la línea base. Lo mismo en costo. Si el costo me cuesta el riesgo $100 en un proyecto de $1.000.000, el impacto es prácticamente nulo. Pero si el proyecto es de $500 y me cuesta $100 el riesgo, el impacto es demasiado alto. ¿Ok? Entonces siempre tiene que estar en función de la línea base. Y luego tenemos el tiempo de ocurrencia o disparador. Es decir, tenemos que haber identificado en un radar cuándo puede ocurrir ese riesgo, para nosotros darle prioridad a los riesgos que tenemos más cerca, que nos exploten en la cara. Los riesgos más cercanos les tenemos que dar más prioridad en nuestro plan de mitigación o de eliminación. Ese es el análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo entramos ya a procesos un poco más matemáticos como es el análisis de Monte Carlo, ¿no? El análisis de sensibilidad y el valor monetario esperado. En el análisis Monte Carlo básicamente nos dice, en este caso, es ver la probabilidad de que un evento esté dentro de esta curva, dentro de esta área, perdón. Esta es la curva de Poisson, o una curva normal en probabilidades. Quiere decir que las probabilidades de que un evento o ocurra un evento con ciertas consecuencias, lo más fuerte está acá, ¿no? Las probabilidades acá son menores, ¿no? Y yo quiero hallar una probabilidad en este rango, aplico una ecuación que es básicamente hallar el área. Para hallar esta área, aplico lo que es cálculo, en este caso es la integral. No puedo hacer una área simple porque no es una figura geométrica como un triángulo, un cuadrado que tiene sus fórmulas, sino tiene unas curvas, entonces para hallar esto aplico la integral, ¿no? Que es la sumatoria de pequeños rectángulos. No estamos en clase de matemática, pero hay algoritmos en Excel que te pueden dar este resultado y otras herramientas que también te pueden dar. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, se dice que la población en una ciudad está entre 130 y 210 centímetros, o 1.3 metros y 2.1 metros. Yo quiero saber qué porcentaje de la población mide entre 1.65 y 1.90 metros, o metro 90. ¿No? Aplico la integral bajo estos parámetros y me da un resultado que es el 61.37% de la población. El método Monte Carlo básicamente lo que nosotros es que le inyectamos, nuestro valor de referencia está acá, ¿no? En tiempos y costos, y tenemos un riesgo de desviaciones hacia acá, podemos terminar antes, podemos terminar después, y de acuerdo a los riesgos que hayamos inyectado, el motor Monte Carlo comienza a trabajar y nos va a indicar la probabilidad de éxito de que el tiempo y el costo sea lo que estamos definiendo en la línea base. Es un método muy efectivo que hoy en día se usa mucho en análisis de riesgo. Otro método es el análisis de sensibilidad o gráfico de tornado. Básicamente acá definimos los diferentes riesgos. Me parece un tornado si ven acá. Y nosotros comenzamos a definir qué riesgos, o sea, esta es nuestra línea base, y decimos, esta actividad nos puede costar mucho más o un poco menos. Estas variaciones muy altas son de mayor prioridad y las variaciones menores son de menor prioridad. En este caso, estos tres primeros son riesgos y en este caso estos tres últimos son oportunidades. Ahí cambia el color, ¿no? Entonces nosotros tratamos los riesgos acá, esa es otra forma de cuantificar los riesgos con este método. Y por último, un método que es el valor monetario esperado, que tiene tres variables. El riesgo, hacemos una operación, multiplicamos el impacto de ese riesgo por la probabilidad de ocurrencia. Vamos a decir que tengo un riesgo que me puede costar $10.000 y la probabilidad de ocurrencia es 60%. O para hacer un número de los que vimos anteriormente, 75%. Eso quiere decir 75% por $10.000, el valor del riesgo es $7.500. Entonces, el valor monetario esperado es el presupuesto menos el riesgo. Vamos a decir que si yo tengo una reserva de riesgo de $20.000, yo le resto 20.000 menos 7.000 y ahí me quedan 13.000. Pero el valor real del riesgo, el impacto, si ocurriera el riesgo, no son los $7.500.
es los $10.000. Es decir, en un momento que yo evalúo el riesgo que está a un 75% de probabilidad, yo digo el BME es 7.500 o budget menos el valor del riesgo, ¿no? Perdón, que sería 20.000 menos los 7.500. Pero en el mundo real, mi budget se va a reducir en $10.000 si el riesgo ocurre. Cuando el riesgo ocurre, quiere decir que la probabilidad ya no es 75%, sino 100%. Por el impacto de los $10.000, pues son los $10.000, ¿no? Entonces, este es el valor real. El BME es para evaluar respecto a la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Y ahí voy revisando yo en mi tablero de control cómo va mi tabla de riesgos versus mi reserva de riesgos que tengo, que lo veremos en la parte de control. ¿Sí? Este es el análisis cuantitativo de riesgos. Luego pasamos a el plan de respuesta. El plan de respuesta es muy sencillo. Simplemente somos, si es riesgo son estas tres variables y si es oportunidad son estas tres. Y por último está aceptar, que yo en riesgos no la acepto. Es mi recomendación, nunca aceptar un riesgo. Hay que pelear estas tres oportunidades, estas tres opciones. ¿Qué plan de respuesta? Vamos a hacer un plan de eliminar ese riesgo, de mitigar ese riesgo o de transferir ese riesgo. Transferir, por ejemplo, una compañía de seguros le transferimos ciertos riesgos, por ejemplo, importación de productos que estamos trayendo a través del barco. Si el barco se hunde, se pierde la mercadería, se desvía a otro lugar, nosotros tenemos una póliza que nos cubre eso, ¿no? Entonces, una forma de transferir el riesgo usando unas pólizas de seguros o definiendo en un contrato con un contratista, con un subcontrata, cómo se le va a transferir los riesgos en caso de que sea responsabilidad de ellos la ocurrencia del posible riesgo. Mitigarlos es básicamente reducir lo más que se pueda el valor del riesgo, el impacto. Y eliminarlos es cancelar los riesgos, trabajar un plan para que ese riesgo no se dé, ¿no? En oportunidades es explotar la oportunidad, obviamente, aprovecharla, incrementar esa oportunidad si es que está latente, desarrollar un plan para hacerla incrementar. Por ejemplo, estamos viendo un proyecto con un proveedor de servicios de telecomunicaciones y nosotros estamos instalando una red y vemos que hay nuevas demandas, nuevas necesidades, podemos venderle la idea de que mejore el ancho de banda, o venderle nuevos sitios, o venderle nuevas zonas, o hacerles un estudio para cubrir ciertas zonas rurales, etcétera, que le pueden interesar y nosotros incrementamos esa oportunidad. Compartir es compartirla con un proveedor, con un subcontratista, con un socio, una oportunidad que tengamos, ¿no? Y aceptar, como les decía, es aceptar la oportunidad tal cual viene o aceptar el riesgo tal cual viene porque no hay un plan de respuesta. Esos serían los planes de respuesta que nosotros debemos trabajar y pensar con el equipo de proyecto para desarrollar estos planes. ¿Vale? Luego viene el monitoreo del riesgo. Aquí es donde tocábamos este tema de los análisis cuantitativos. En el monitoreo del riesgo, primero yo tengo que tener un plan, que ya habíamos hablado acá. Ese plan debe tener un responsable y una fecha donde nos tienen que entregar resultados respecto a ese plan de riesgo. ¿Vale? Entonces, ese responsable tiene que coordinar, tiene un presupuesto de cómo mitigar ese riesgo, cómo eliminar ese riesgo, una fecha, un due date que debemos definir para que ese riesgo durante el ciclo de vida del proyecto nos garantice que ya no aparece. Y para monitorear estas tres cosas tenemos unos KPIs. El KPI va a ser básicamente analizar la probabilidad versus impacto. Esa tabla tenemos que tenerla para ver en qué semáforo están, si están en alta probabilidad o alto impacto de ocurrencia o no. Básicamente es una matriz de burbujas. Luego viene el radar. El radar básicamente nos va a decir qué riesgo está más cerca al centro, más pronto a ocurrir y qué acciones estamos tomando para mitigar ese riesgo. Los riesgos que están más lejanos, tengo riesgos identificados que pueden ocurrir en un año, riesgos identificados que pueden ocurrir en 6 meses y riesgos identificados que pueden ocurrir en 2 meses. Pues los que van a ocurrir en 2 meses, yo ya debo tener un plan bien definido, con fechas bien definidas y un responsable para eliminar ese riesgo. ¿Sí? Y controlar eso. Y luego tenemos la reserva versus riesgo, lo que habíamos hablado en el análisis cuantitativo con el valor monetario esperado. La reserva versus riesgo, ¿qué decimos ahí? Yo tengo una reserva de riesgos desde que inicio el proyecto, cuando lo definí con el RBS. Ok, yo necesito este colchón de riesgos y hablo con el sponsor y con el equipo proyecto
para que se me asigne una reserva determinada de riesgo por actividad, por Work Package y por el proyecto en sí en general, ¿no? Entonces, esa reserva se define también en el Project Management Plan, cómo se va a administrar, cómo se va a usar y quién va a autorizar el uso de esa bolsa de riesgo. Y esa bolsa de riesgo, yo tengo que tener un termómetro, un indicador que me vaya indicando ver esa reserva cómo está versus los riesgos identificados. Si yo tengo una reserva de $20,000 y tengo riesgos identificados por $12,000, quiere decir que estoy bien, estoy holgado. Así ocurrieran los riesgos, mi proyecto va a salir exitoso, porque tengo una reserva de $20,000 para cubrir cualquier riesgo que aparezca y yo tengo identificado 12,000. El problema es cuando yo tengo una reserva de $20,000 y tengo riesgos identificados por $50,000. Eso pasa al comienzo, es normal. Y yo tengo que trabajar en planes de mitigación de tal manera de que mi lista de riesgos y mi lista de probabilidades de impacto se reduzca, mitigando los diferentes riesgos de tal manera de que me quede una identificación de probabilidad de impacto de riesgos menor a la reserva que yo tengo. Así es como monitoreamos y controlamos los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y finalmente, en la unidad 3 también veremos los estándares de gestión de riesgos. Y dentro de los estándares tenemos el estándar del PMBOK, que es muy usado, el ISO 21500, que tomó las mismas consideraciones del PMBOK, el ISO 31000, ¿no? Y el IMOR de UK, de Inglaterra, que también se usa en la Comunidad Europea, pero más fuertemente en Inglaterra. En la Comunidad Europea también se usa muy fuerte las recomendaciones del PMI y del PMBOK, que son los diferentes estándares que lo tienen ahí en sus lecturas. Y pues nada, espero que con esta cápsula más o menos haya resumido y aclarado cualquier concepto con respecto a la gestión de riesgos. Para cerrar, solo les digo que la gestión de riesgos es parte medular de la gestión de proyectos. Una buena identificación de riesgo nos va a permitir clasificarlos, cuantificar los riesgos en sus probabilidades e impacto para así poder monitorearlos. Si nosotros en un inicio no identificamos los riesgos, todo lo que hagamos después no va a ser eficiente. La identificación de riesgos con una buena estructura detallada de riesgos va a ser el pilar, la raíz de que nos va a permitir hacer una excelente administración de riesgos y por ende una excelente administración de proyectos. Los dejo y seguimos hablando en los diferentes otros cursos. Saludos, su profesor Gregorio Bulnes.